ayer en conferencia de prensa se hablaba también de que la implosión se había escuchado a través de sonares, por supuesto, del gobierno estadounidense, el mismo día domingo, el mismo día que este sumergible se dirigía a las profundidades del Atlántico Norte. Se captó justamente el ruido de una implosión, pero no querían confirmarlo justamente hasta encontrar los restos que fueron ayer. Ayer hubo conferencia de prensa en Boston y lo que se hablaba era que hubo que mapear un entorno complicado. Los sonidos que hemos hablado aquí justamente en el informativo, que decían que se habían escuchado, no tendrían nada que ver con este sumergible. El desenlace fue una implosión catastrófica, así se llama, en donde los 5 tripulantes, por supuesto, perdieron la vida de manera instantánea, ¿no? Se encontraron los restos del sumergible Titán entre unos 200 y 500 metros de uno de los restos del Titanic, de la popa del Titanic, que está a casi 4.000 metros en las profundidades del Atlántico Norte. Fue una operación compleja, decían que empezaron sin ningún plan ni recursos, pero se movilizaron lo más rápido posible, en donde se usaron robots sonares que fueron transportados por aviones del ejército estadounidense. Fue un esfuerzo internacional porque participaron gobierno de los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y también Francia. Recordemos hace 2 días cuando el gobierno francés mandó justamente un submarino para poder trabajar y fijarse en esto, que en definitiva encontraron ayer estos restos. Sí, el operativo de búsqueda y rescate. Exacto. Día complicado para todos, en especial para las familias, y no hay previstas nuevas ruedas de prensa, sino las actualizaciones las van a poder seguir a través de los Twitter de la Guardia Costera. Esto se decía justamente ayer, aproximadamente 3:30 de la tarde, hora de Tucumán, se realizaba esta conferencia de prensa en Boston. Tenemos un informe para compartir, para que nos enteremos un poco más de cómo fue esta implosión allí en el Titán. Tras una última operación, las autoridades lo confirmaban. El Titán sufrió una implosión catastrófica. Primero descubrimos el cono de cola del sumergible a unos 1.600 pies de la proa del Titanic y luego más restos, señalaba el jefe de la misión de rescate. La Guardia Costera de Estados Unidos ha confirmado en una rueda de prensa que los 5 ocupantes del sumergible Titán, desaparecido desde el domingo, han fallecido en una catastrófica implosión. Dentro del Titán había una atmósfera de presión, como estamos ahora mismo, y fuera habían 400 atmósferas. Eso lo que produce es un aplastamiento instantáneo. No hay ni una décima de segundo. Eso, o sea que los pobres tripulantes no se pudieron ni enterar. La Marina estadounidense registró una anomalía sonora que podía ser el sonido de la implosión del sumergible. Se le notificó a las autoridades que decidieron continuar con las labores de rescate mientras no se pudiera confirmar que ese sonido se debiera al Titán. El operativo comenzará ahora a desmovilizar efectivos, pero la operación continuará para localizar y recuperar restos, aunque es muy difícil que sean humanos, advierten los expertos, mientras familiares, amigos, compañeros de los tripulantes han rendido homenajes particulares a los fallecidos. Paul Nargeolet era un individuo extraordinario, un explorador submarino emblemático, recordaba un amigo poco después de confirmarse la muerte. Bueno, pues para que lo entiendan los espectadores rápidamente, cuando se produce un problema de este tipo es porque ha habido un fallo estructural. Una implosión es como coger una lata de cerveza vacía y estrujarla. Es tan crudo como eso, y posibilidades de supervivencia ninguna. A bordo viajaban el director ejecutivo de la compañía creadora del Titán, Stockton Rush, el empresario pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, de 19 años, quien, según confirmó su tía, estaba aterrorizado y reacio a participar. También estaban el explorador francés Paul Henry Nargeolet y el millonario británico Hamish Harding. Las legislaciones son de cada país y luego existe una legislación internacional que básicamente da unas recomendaciones. ¿Por qué efectivamente el Titán hacía inmersiones en aguas internacionales? Porque la legislación internacional no es tan detallada, es más laxa y tiene muchos recovecos. Ocurre en muchos campos. El contraalmirante John Mauer de la Guardia Costera, en esa declaración a los medios, ha explicado que los escombros encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del submarino. Pese a que no hay esperanza de encontrarlos con vida,
las labores de recuperación de restos del aparato van a continuar. Todo ello para intentar descubrir qué sucedió, cuándo se produjo la implosión y también cuáles fueron las causas del accidente. Bueno, estas especulaciones de encontrarlos con vida, por supuesto, ahí lo decía ya el capitán de Marina en España, es imposible. Implosiona este aparato y en el acto mueren todos, ¿no? Ni siquiera se enteraron. Claro, uno que piensa desde lo emotivo, dice, lo bueno, entre comillas, de todo esto es que ni siquiera lo sintieron, ni se enteraron. Cuestión de segundos. Claro. Lo que sí siguen las labores de rescate para saber cómo pasó todo esto. Y les cuento un detalle. Escuchaban hace un momento que el CEO, el dueño de este Ocean Gate, que Stockton Rush se llama. Mirá las coincidencias, ¿no? Stockton Rush está casado con la tatarañeta de Isidor Straus y Eda Straus, que eran pasajeros de primera clase, multimillonarios de la época del año 1912, que perdieron la vida justamente cuando el Titanic naufragó aquel 12 de abril del año 1912. Una tatarañeta de pasajeros del Titanic casada justamente con este hombre que también perdió la vida en este Titán, en este sumergible que, bueno, lamentablemente implosionó. Bien, gracias por la data también, Edith. Nos vemos el lunes si Dios quiere. El lunes.